Hola, mi nombre es David Ramón Cano y vengo a presentar lo que es una absorción en procesos de separación. En este caso, en este video voy a explicar el proceso de de absorción en una de las operaciones unitarias más importantes en ingeniería química y en los procesos de separación. Tenemos que la absorción es un proceso de transferencia de materia en el cual uno o varios componentes de una corriente gaseosa hacia de un líquido absorbente debido a diferencias de concentración y afinidad química. En este proceso es ampliamente utilizado para eliminar contaminantes de gases, recuperar productos valiosos y purificar corrientes industriales. Su importancia radica en el que permite disminuir emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia en numerosos procesos industriales. Tenemos como un fundamento que la absorción se basa principalmente en la transferencia de materia entre dos fases. Una fase es gaseosa y la otra fase es líquido. Tenemos que cuando el gas entra en contacto con el líquido, el componente que se desea remover se difunde desde el gas hacia el líquido hasta acercarse al equilibrio. Este fenómeno está gobernado por diferentes puntos, que en este caso son el gradiente de concentración, el área de contacto entre ambas fases, temperatura, presión y naturaleza absorbente. Y pues como otro concepto importante sería que es el equilibrio gas-líquido. En este equilibrio se indica que la concentración máxima que puede disolverse en el líquido bajo de determinadas condiciones de presión y temperatura. Para obtener esta absorción que sea súper eficiente, normalmente el gas entra por la parte inferior de la torre y el líquido por la parte inferior, el gas entra por la inferior y el líquido por la superior, y esto es un flujo contracorriente. Este arreglo permite un mayor contacto entre ambas fases y mejora considerablemente la eficiencia del proceso, ¿sí? Por lo siguiente tenemos los equipos que ocupa la torre, que en este caso son dos tipos, que es el tipo de torres empaquetadas y torres de platos. El primero de torres empaquetadas, esto lo hemos visto sobre los días en clases. Las torres empaquetadas, hemos visto ejemplos y hemos visto ejercicios de las torres empaquetadas, y tenemos que estas son que contienen materias de relleno como anillos Ranchi, monturas Berl y empaques estructurados o materiales similares. Estos aumentan enormemente la área superficial disponible para el concepto entre un gas y el líquido. Entre sus ventajas se encuentran que es menor caída de presión, alta eficiencia y un bajo consumo de energía, ¿sí? Y la siguiente es que es torre de platos. Tenemos que estas contienen bandejas o platos distribuidos a diferentes alturas, ¿sí? En cada plato ocurre un contacto entre dos fases. En este caso, las ventajas de este tipo de torres es que es de fácil mantenimiento, tiene un buen desempeño con grandes caudales y tiene una fácil inspección, ¿sí? Ya escuchando las dos, pues se puede decir que de las dos la más eficiente, en cuestiones de tanto logística, vamos a ponerle, y para maniobrar, pues la más fácil en teoría es la de torres de platos. Por lo siguiente es la construcción de la maqueta, que tenemos que en este caso para la realización de la maqueta se va a ocupar un envase de 1,5 litros de cualquier refresco, 2 popotes. También investigué que también se puede utilizar aluminio o algodón. En este caso voy a utilizar algodón. Y por lo siguiente es lo que voy a presentar. Seguimos. Aquí tenemos el recipiente
de 1,5 litros de un refresco. Ok, tenemos que, lo primero es que se va a cortar la parte superior para meterle, en este caso, el algodón. Lo tengo aquí, algodón, se le pone, ok, algodón, se le pone un popote en la parte superior, o sea, no puedo dejar un popote en la parte superior y un popote en la parte inferior, así, justo así, ¿sí? Ahí está. Este se podría decir que es el diseño de la maqueta de una torre empacada, y ahorita le voy a explicar un poco más sobre el procedimiento o la manera de utilizar la maqueta. Ok, o sea, lo siguiente es que durante la operación de la maqueta, en este caso el gas entra por la parte inferior, popote amarillo, ¿sí? Mientras que asciende y atraviesa el material de empaque, que en este caso es el algodón. Ese se puede decir que es el material de empaque. Al mismo tiempo el líquido cae desde la parte superior. En este caso tenemos que por la parte superior de la botella entra el líquido y hace contacto en ambas fases y ocurre la transferencia de materia. El componente del gas se disuelve en el líquido, ¿sí? Y finalmente el gas sale por la parte superior con menor concentración del contaminante, y el líquido sale por la parte inferior conteniendo el compuesto absorbido, ¿sí? Y mientras bueno, en este caso, o sea, como punto de vista mío, o sea, lo que yo le entendí es que el gas entra por la parte inferior, ¿sí? Pasa por el material de empaquetado. Por lo siguiente, tanto va entrando el gas, de igual manera va entrando el líquido por la parte superior, por la parte de la tapa, y el gas sale por la parte superior, la salida, que es esta. Es lo que yo le entendí de la torre empaquetada. Esta es la maqueta que realicé. Un poquito, creo que le faltó un poquito más, pero pues es lo que realicé. Ok, lo siguiente, o sea, tenemos numerosas aplicaciones industriales sobre la absorción. Y, o sea, por ejemplo, uno de los ejemplos tenemos que la eliminación de dióxido de carbono, también tenemos la eliminación de sulfuro y de hidrógeno del gas natural, lavadores de gases para eliminar dióxido de azufre, producción de fertilizantes, en la industria petrolera, industria farmacéutica, tratamiento de emisiones de contaminantes, y por último tenemos procesos ambientales para disminuir la contaminación atmosférica. Y ya por último, pues tengo como conclusión que la absorción es una operación unitaria fundamental en la ingeniería química, y su funcionamiento depende de la transferencia de materia entre un gas y un líquido. Las torres empaquetadas y las torres de platos son los equipos más utilizados en este proceso. La maqueta que presenté pues permite comprender un poco y de manera sencilla el funcionamiento de una columna de absorción en contracorriente. Y pues en este caso pues sería todo de mi parte. Un comentario pues mío sería que es un tema para pues, que podemos investigar mucho. ¿Por qué? Porque bueno, a mí se me hace un tema interesante, porque pues es un proceso que realmente, o sea, vamos a ponerle que tiene un grado del saber cómo suceden las cosas. En este caso, o sea, cómo un gas pasa sobre un líquido y vuelve a salir por otra salida,
pero o sea, sale diferente a como entra. O sea, eso, o sea, para mí es como lo interesante del tema. Y pues en este caso sería todo de mi parte y pues gracias.